¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 131, El Sabe 4. Incluso una figura de arcilla tiene un temperamento. Si hubiera sido Tendou en el lugar de Seirin, ya se habría enfrentado a Hanamiya. Pero Seirin se contuvo. Apretaron los dientes, decididos a derrotar a Hanamiya de manera justa, a ganar con dignidad y a obtener justicia para Kiyoshi Teppei. Incluso mientras Hanamiya se burlaba de ellos en sus caras. En cuanto a Tendou, después de recibir el pase de Hanamiya, se lo entregó a Yamasaki Hiroshi, quien tranquilamente encestó un tiro en salto de media distancia. Aida Rico ya no estaba preocupada por la moral de su equipo. Gracias a las payasadas de Hanamiya, todos los jugadores de Seirin estaban enojados y encendidos. La estrategia de correr y disparar de Seirin había sido neutralizada. No tuvieron más remedio que reducir el ritmo y enfrentarse a Kirisaki Daiichi en una batalla de media cancha. Contra un equipo de ritmo rápido como Seirin, la mejor estrategia era ralentizar el juego. Menos posesiones, menor ritmo. Y Seirin claramente no se sentía cómodo con ese estilo de trabajo agotador. Los jugadores sucios de Kirisaki Daiichi los molestaban constantemente, lo que dificultaba encontrar el ritmo. Siempre lograron introducir algunos movimientos sutiles y desagradables cuando los árbitros no estaban mirando, rompiendo el impulso de Seirin. Cuando el reloj se acababa, Kuroko dio un paso al frente una vez más. Los defensores del Kirisaki Daiichi observaron con impotencia cómo el balón, que originalmente se dirigía a Kagami, de repente se curvó y se dirigió hacia la pintura. Mitobe Reinosuke, siempre silencioso pero confiable, se giró y remató el balón. 4-2. TCH, otro de esos pases raros, murmuró Arakazuya, frustrado. Aunque ya habían centrado su defensa en el hombre de Kuroko, todavía no pudieron detener sus pases impredecibles. Ese compañero tuyo es increíble, Atsushi. La mirada de Imuro Tatsuya era intensa, fija en Kuroko. En la pantalla, la presencia de Kuroko parecía obvia. Pero en la cancha real, era difícil incluso notarlo. Cuando Murasakibara le contó por primera vez a Imuro sobre Kuroko, sonó como una tontería. El tribunal no es tan grande, como puede alguien pasar desapercibido. Pero viéndolo por sí mismo. Kuroko realmente se movía como una sombra, acechando en rincones y grietas, esperando atacar con pases que cambiaran el rumbo. No importa lo increíble que sea. No importará contra Tendou, dijo Murasakibara rotundamente. ¿Qué quieres decir porque no importa? Los ojos de Tendou pueden verlo todo. Sus ojos. ¿Fue solo visión dinámica o algo completamente distinto? Murasakibara no dio más detalles. Se convirtió en un acertijo críptico, se detuvo a mitad de la oración y volvió a comer, ignorando por completo la curiosidad de sus compañeros de equipo. Tendou volvió a disminuir el ritmo. Hanamiya hizo lo mismo, regateando por la cancha a paso de tortuga mientras pensaba en cómo preparar la siguiente jugada. Disminuir la velocidad de la ofensiva no fue solo una cuestión de perder tiempo. Se trataba de maximizar la eficiencia de los disparos y negarle al oponente oportunidades de contraataque. Pero al segundo siguiente, una mancha azul salió disparada desde su derecha. Con una sola bofetada, el balón se soltó. Nani. Hanamiya estaba atónita.
Hace un momento había estado burlándose de Seirin desde el banco. Y ahora alguien se había acercado sigilosamente a él y le había robado su balón. Pequeño. Solo ahora se dio cuenta, Kuroko se había acercado sin que nadie se diera cuenta. Una presencia tan débil, ¿es este tipo un fantasma? La sonrisa de Hanamiya se transformó en una mueca amarga. Era el tipo de persona que perdía los estribos en el momento en que algo no salía según lo planeado. Bien hecho, Kuroko Aida Riko se puso de pie de un salto, levantando el puño. Había estado luchando por descubrir cómo romper el ritmo lento de Kirisaki Daiichi. El baloncesto era así, si el estilo de juego de tu equipo dependía de la velocidad, entonces, para ganar, tenías que arrastrar al oponente a tu ritmo. Una vez que los jugadores se adaptaban a un ritmo específico, instintivamente gravitaban hacia él. Y al final, solo rendirían al máximo en esas condiciones. Ese era el núcleo del baloncesto táctico. Los entrenadores más inteligentes siempre pueden mantener a sus equipos operando a su ritmo óptimo. Las estrellas, por supuesto, eran excepciones, podían adaptarse a cualquier cosa. Silbido. Izuki-chan aseguró el balón suelto y Seirin lanzó un contraataque rápido. Pero en lugar de forzar a Kagami, quien estaba siendo completamente silenciado por Tendou, Izuki pasó a su compañero de mucho tiempo, Iga Junpei. El capitán de Seirin lo atrapó limpiamente y disparó un tiro rápido por encima de la defensa de Yamazaki. 3 puntos. 4-5 Seirin había tomado la delantera. Ese era el sello distintivo de un equipo de ritmo rápido. Perdieron puntos rápidamente, pero anotaron aún más rápido. Kirisaki Daiichi había abierto el juego con una racha de 4-0, y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, Seirin había dado vuelta a la situación. No puedes relajarte ni un segundo. Seirin no derrotó a Stoku por suerte. En serio, qué fastidio todos estos bichos de la generación de los milagros. Y Mayoshichi entrecerró los ojos, observando desde las gradas. Pero no parecía demasiado molesto, al contrario, parecía divertido ver a su estudiante de último año, Hanamiya, furioso. Te derrotaremos, Tendou-kun. Lo digo en serio. Después de ayudar a Seirin a tomar la delantera, Kuroko se enfrentó a Tendou nuevamente. No pensó ni por un segundo que esto sería suficiente para ganar. Pero quería que Tendou se tomara el juego en serio. Si no podían derrotar a Tendou, no había forma de que pudieran derrotar a Kirisaki Daiichi. Tendou simplemente le dio una palmadita en el hombro, en silencio. Ese gesto casual enfureció a todos los jugadores de Seirin. Sentía que podía ganar cuando quisiera, como si ni siquiera los considerara oponentes dignos. Zumbido. 10 minutos pasaron volando. Ningún equipo pidió tiempo muerto durante el primer cuarto. El ritmo había sido intenso. El resultado, 25-22, con Kirisaki Daiichi liderando por 3. En el banquillo, los jugadores de Seirin rápidamente cogieron agua y la bebieron de un trago. La pelea física con Kirisaki Daiichi los había agotado. Estaban sudando copiosamente, más que en cualquier otro partido, incluso contra la Academia T. Riko frunció el ceño. Ese nivel de esfuerzo nunca lo había visto antes, ni siquiera en sus partidos más difíciles. Ella recordó el primer trimestre. Sus jugadores habían estado enfrascados en un combate físico todo el tiempo. El costo físico fue enorme. Pero las condiciones son iguales, se recordó. Si nosotras estamos agotadas, ellos también lo están. La segunda mitad dependerá de la fuerza de voluntad. Pero primero,
tenían que sobrevivir al segundo cuarto a este ritmo brutal. Y para eso, necesitarían las habilidades de Kuroko. Kuroko, ¿cuánto tiempo más podrás aguantar? Aproximadamente otros 10 minutos, respondió Kuroko con sinceridad. No te dejes engañar por el ajustado marcador. Fue solo gracias a la increíble actividad de Kuroko en el primer cuarto. A pesar de las tácticas disruptivas de Kirisaki Daiichi, Kuroko había dado un paso adelante una y otra vez, sacando al equipo de la crisis. Pero cuanto más jugaba, más visible se hacía. Su presencia evanescente estaba empezando a desaparecer. 10 minutos, eso es un problema. Riko frunció aún más el ceño. Preguntó, casi confirmando. Una vez más, Kuroko, ¿sabe Tendou cómo funciona tu distracción? Él lo sabe, respondió Kuroko, su expresión se tornó seria. Mi distracción, todo el proceso de desarrollo y perfeccionamiento, él me ayudó a crearlo. Lo sabía. Él. Espera, ¿qué? ¿Estás diciendo que Tendou te ayudó a desarrollar tu distracción? Seirin quedó anonadado. Si eso fuera cierto, no solo significaría que Tendou entendió el límite de tiempo de la distracción de Kuroko. Podría significar que él conocía debilidades que ellos ni siquiera conocían. Capítulo 132, Muerte instantánea 1. ¡Qué fastidio, ese maldito tipo invisible! En serio, Tendou, no hay nada que puedas hacer para callar a ese ex compañero tuyo amante de los trucos de magia. Los jugadores de Kirisaki Daiichi estaban claramente frustrados. Ya habían defendido tan duro como pudieron en el primer cuarto. Y aún así, no pudieron detener esos pases fantasmales. No dejes que te afecte, dijo Tendou con sequedad. Ya nos estamos adaptando. Si hubiera que nombrar la mayor debilidad de la distracción, sería el propio Tendou. O más precisamente, sus 6 ojos. Para Tendou, ni siquiera fue gran cosa. 5 minutos. Te doy 5 minutos más, Kuroko, dijo Aida Riko. Necesitamos cerrar la brecha, o incluso tomar la delantera, durante esta ventana. Pero. Sin peros, Kuroko. Todavía te necesitamos en la segunda mitad. Riko ya había tomado una decisión, iban a enfrentarse a Kirisaki Daiichi. Una vez que la fatiga se instalara durante la segunda mitad, liberarían a Kuroko nuevamente para terminar la pelea. No hay problema, Kuroko Kagami se acercó. Déjame a Tendou, yo me encargo de él. A diferencia de jugadores llamativos como Kise y Midorima, Tendou no parecía tan espectacular. Para Kagami, parecía más un jugador de equipo que una potencia individual. Pensó que la capacidad personal de Tendou para anotar no era nada especial. Expresó ese pensamiento e inmediatamente recibió el puño de hierro marca registrada de Riko en la cabeza. No tienes capacidad para anotar, ¿de dónde la sacaste? Él era el as de Take cuando estaba en primer año. Un montón de récords nacionales de la secundaria, esos son suyos. En serio, no lo vi venir para nada. Kagami se frotó la cabeza, aturdido. Y eso es precisamente lo que es preocupante. Lo desconocido es siempre lo más aterrador. Esta fue la primera vez que el ex capitán de la generación de los milagros pisó la cancha en todo el torneo. Nadie sabía mucho sobre él, ni siquiera Kuroko, quien solo tenía recuerdos de él de la escuela secundaria. Nadie podría decir cuánto había evolucionado Tendou desde entonces. Pero una cosa era segura, Tendou no era alguien sin poder de fuego ofensivo. Con ese malestar flotando en el aire, comenzó el segundo cuarto. Como era de esperar, Seirin salió atacando agresivamente.
Movían la pelota más rápido, corrían más fuerte, aumentaban el ritmo. Es como si todo lo que vieran fuera la canasta, dijo Tendou sacudiendo la cabeza. Demasiado predecible. Kuroko. Aquí. Izuki-chan llevó el balón más allá de la mitad de la cancha y gritó. Ese grito atrajo la atención de Kirisaki Daiichi hacia una franja azul que se movía a través de sus filas. Pero Izuki simplemente sonrió con complicidad. No le estaba pasando a Kuroko en absoluto, sino que lanzó el balón hacia Iga Junpei. Un 3 abierto de par en par. Para un tirador como Iga, esto fue un regalo. Él ya estaba colocando sus pies, preparándose para un disparo limpio. Pero la pelota nunca llegó a él. Tendou intervino y lo interceptó. Golpe. Tendou. Por fin estaba sucediendo. En las gradas, Kise, Kasamatsu y Midorima se habían acercado inconscientemente. En el momento en que vieron la postura de Tendou, supieron. Su ex compañero de equipo finalmente se estaba poniendo serio. ¡Zas! Tendou salió disparado hacia el fondo de la cancha, avanzando a toda velocidad con el robo. Kagami lo atacó de inmediato. No le quitó los ojos de encima ni un segundo. Por fin vas a demostrarme lo que tienes, as. Gritó en su mente, instando a Tendou a que lo hiciera. Ahora creía en su propia fuerza, creía que incluso el capitán de la generación de los milagros era vencible. Todavía no respondió Tendou con frialdad. Directo, despectivo. Y fue más que suficiente para encender la ira de Kagami. Odiaba que lo subestimaran de esa manera. Antes de que pudiera responder, Tendou ya estaba en movimiento. Empezó a driblar el balón. Muy lentamente. Tan lento que parecía como si alguien hubiera puesto el video a una velocidad de 0,5x. Cada rebote parecía estirado y exagerado. Golpear. Después de lo que pareció una eternidad, la pelota finalmente tocó el suelo y rebotó. Los ojos de Kagami se abrieron en estado de shock. La figura de Tendou había desaparecido frente a él. No es lento, es demasiado rápido. Solo ahora Kagami se dio cuenta de lo que había sucedido. Cuando giró la cabeza, Tendou ya lo había superado. Kagami giró y lo persiguió, pero dudó solo un instante de más. Lo único que pudo hacer fue saltar para intentar un bloqueo simbólico, algo completamente ineficaz. Auge. Tendou lanzó el balón a través del aro con un mate feroz. ¡Bah! La multitud explotó. El grupo de apoyo personal de Tendou se volvió completamente loco. ¿Qué fue eso? Kasamatsu Yukio quedó estupefacto. Ese tipo de impulso. Tan limpio que era elegante, tan rápido que era aterrador. Cuando se enfrentaron, nunca había visto nada igual. El corte, dijo Kise en voz baja. Tendou creó ese movimiento después de ver el Thunder Dribble de Ayama, agregó Midorima. Había estado allí para el partido donde nació. Él vio cómo se desarrollaba todo. Con solo una mirada, captó la idea y creó un regate más rápido que el Thunder Dribble, Ultra Speed Dribble. Por supuesto, aunque está inspirado en Thunder Dribble, su versión es mucho más rápida que la de Ayama. No se trataba de un conocimiento oculto. Dentro de Take, todos sabían esto. Solo una mirada, Kise, puedes copiarla. No, Kise negó con la cabeza. Él, hendidura, de Tendou, eso solo lo puede lograr un santo de la espada. Si pudiera copiarlo,
Tendou no lo habría atormentado tanto en el pasado. De vuelta a la cancha. Kagami todavía estaba pensando en ese último enfrentamiento. Incluso cuando intentó recrearlo en su mente, no pudo encontrar cómo contrarrestarlo. Pero él no se desanimó, estaba entusiasmado. En la siguiente posesión, él mismo pidió el balón. Quería devolver el favor 1-1. El resto de Seirin vio lo que estaba sucediendo y se dispersó, dándoles espacio a los dos. Este era uno de esos códigos tácitos del baloncesto. Cuando las estrellas empiezan a batirse en duelo, todos los demás se apartan del camino. A menos que alguien tire la toalla. Pero las estrellas rara vez se rinden. En todo caso, son los entrenadores o los compañeros de equipo los que lo interrumpen. Kagami se enfrentó a Tendou con el balón en sus manos, con los ojos ardiendo como los de un tigre a la caza. Tendou, por el contrario, parecía completamente tranquilo. Sus 6 ojos ya lo habían analizado todo. La mano dominante de Kagami. Su ritmo de drible. Sus tendencias en el aislamiento. Cada bit de información ya había sido introducido en la mente de Tendou. Todos en la arena contuvieron la respiración, observando la batalla de ases. Golpear. Kagami se movió primero. Su cuerpo pasó a su forma máxima. Golpeó la pelota y se lanzó hacia adelante, con los ojos puestos solo en el aro. Golpe. Casi simultáneamente. El brazo de Tendou salió disparado como una lanza, arrebatándole la pelota de las manos a Kagami. Detuvo el viaje en seco. Muerte instantánea. Tal como Kuroko había advertido. La ofensiva de Kagami ni siquiera tuvo tiempo de ponerse en marcha antes de ser detenida. Nani. Capítulo 133, el líder de la generación de los milagros. ¿Qué? Las pupilas de Kagami Taiga temblaron en estado de shock. ¿Qué había hecho siquiera? Nada, solo había dado un paso. Y la mano de Tendou había atravesado como una espada. En un instante, el balón cambió de posesión. ¡Qué fuerte! Diciendo que era más débil que Kise o Midorima. Eso fue una broma completa. ¿Cómo puede ser esto? Aida Riko se quedó atónita. Incluso si Kagami había sido superado por Kise y Midorima antes, la brecha no había sido tan grande. Con Kuroko a su lado, las cosas siempre se habían sentido equilibradas. Pero frente a Tendou, Kagami quedó instantáneamente aplastado. Este es el líder de la generación de los milagros. Los labios de Koganei Shinji temblaban. Apenas podía hablar. En la cancha, Tendou ya estaba despegando hacia el otro extremo. De repente, un destello azul apareció desde un costado y extendió una mano para interceptar el balón. Golpe. Tendou hizo una finta simple y esquivó el intento de robo de Kuroko. Ahora que lo pienso, este podría ser nuestro primer enfrentamiento real en la cancha, ¿eh? Cierto. Incluso durante los entrenamientos de Take, solíamos estar en el mismo equipo, respondió Kuroko con calma. No me extraña que no tenga recuerdos de haberme enfrentado a ti. Tendou miró a su antiguo compañero de equipo, tan serio como siempre, y sonrió. Esa sonrisa derritió los corazones de innumerables espectadoras en todo el país. Dijiste que me ibas a demostrar algo, ¿no? La victoria no lo es todo en el baloncesto, respondió Kuroko con firmeza, con voz suave pero llena de determinación. Entonces intenta vencerme, Kuroko. Quebrar. Con esto, Tendou entró en acción.
de 0 a 100, como si no necesitara ningún tiempo de aceleración. Dio solo un paso y, con un poder explosivo aterrador, atravesó a Kuroko de un solo golpe. La gran velocidad dejó a Kuroko girando, con los ojos aún fijos en las gotas de sudor que Tendou había dejado suspendidas en el aire. Retroceder. Izuki, Shani y Ga Junpei saltaron nuevamente para defender. Sin otros jugadores de Kirisaki cerca, no había necesidad de preocuparse por el pase de Tendou. Esta era una oportunidad perfecta para detenerlo. Izuki examinó la cancha con gran atención. Solo Tendou estaba presionando el contraataque. Pero entonces, Izuki notó algo extraño: las pupilas de Tendou estaban parpadeando. Estrictamente hablando, no se movían. Era más bien como si una luz brillara en sus ojos. ¿Y ahora qué? No se atrevió a bajar la guardia y siguió adelante. Iga se unió a él en perfecta sincronía. Juntos formaron un muro de 2 hombres, acorralando a Tendou por todos lados. Golpe. Tendou dribló una vez con fuerza y se movió con el balón, eludiendo el intento de bloqueo de Izuki. Entonces, justo cuando Iga dio un paso adelante para cubrirlo, Tendou atacó de nuevo. El corte. En el mundo real, la pantalla se volvió negra por un segundo. Entonces apareció un destello de luz, como un corte de espada. Los espectadores veteranos inmediatamente inundaron los comentarios con: cortar. Cortar. Corten, corten, corten. La explosión de spam sorprendió a los nuevos espectadores que no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Cuando la pantalla volvió a color, solo quedaban Tendou y Iga. ¿Dónde está la pelota? Esa era la pregunta que estaba en boca de todos, incluido Iga. Grifo. El sonido de la pelota rebotando venía detrás de él. Los ojos de Iga se abrieron detrás de sus gafas. Tendou había girado a su alrededor en un abrir y cerrar de ojos. Acabo de hacerme un nudo en la garganta. Se dio cuenta de lo que había sucedido. Tendou había deslizado el balón entre sus piernas y giró a su alrededor. Para enfatizar lo rápido que fue el movimiento, la animación mostró a Iga congelado en el lugar mientras Tendou se movía. Cuando terminó, tanto Iga como Izuki estaban detrás de él. Frente a Tendou solo quedaba una cosa: la canasta. Golpear. Recuperó el control del balón y saltó desde la línea de tiros libres. Aún no. Kagami. Justo cuando todos pensaban que había terminado, Kagami irrumpió nuevamente en la obra. Saltó desde detrás de Tendou con toda su fuerza, intentando despejar el balón en el aire. Kagami-kun, para. La voz de Kuroko sonó con urgencia. ¿Qué? Kagami no entendió, quería contenerse, pero era demasiado tarde. La distracción de Kuroko suele durar unos 20 minutos. Pero si hay una luz lo suficientemente fuerte, la ilusión puede durar aún más tiempo. Desafortunadamente, Kagami Taiga, tu luz es demasiado tenue. Boom. Sus cuerpos chocaron en el aire. Tendou perdió el equilibrio, pero logró recuperarse rápidamente y, con una mano, metió el balón en la canasta. Silbido. Piar. El silbato llegó justo después de la canasta. Seirin número 10, falta defensiva. Canasta válida. Un tiro libre. Espera, yo no. Kagami intentó discutir, pero las palabras murieron en su garganta. Aomine le había dicho algo similar una vez. Ahora lo entendió.
Cuanto más fuerte era la luz, más tiempo podía permanecer Kuroko en la cancha. Pero si no fuera lo suficientemente fuerte, Kuroko no duraría. Aún así, nunca había dudado de Kuroko, ni siquiera por un segundo. Porque fue Kuroko quien le dijo personalmente. Tendou lo creó. De vuelta al mundo real. El chat en vivo se estaba volviendo absolutamente loco. Santo, santo, santo. Muy genial. Él es demasiado bueno. Estoy enamorado. Me cambio de bando. Que alguien le diga a Kuroko que no somos amigos. No quiero que Tendou lo malinterprete. Eres el rey absoluto. Los ojos, ¿qué pasa con esos ojos? Ni siquiera puedo con esto. Ve a ver la precuela si no sabes nada de los ojos del cielo. Las leyendas estamos demasiado ocupadas mimando a las mujeres ricas. Después de tanto tiempo, el puntaje de popularidad de Tendou finalmente volvió a aumentar. Había estado esperando este momento desde que entró a la escuela secundaria. Era hora de dejar que el mundo experimentara la belleza de los números puros. Al margen, Aida Rico miraba con los ojos muy abiertos, la boca abierta y totalmente sin palabras. ¿Cómo era él tan fuerte? ¿Cómo podía ser tan fuerte? Este nivel estaba completamente fuera de serie. Esta no era la generación de los milagros que ella conocía. En comparación con Kise o Midorima, Tendou estaba en un nivel completamente diferente. Este es el líder de la generación de los milagros, Tendou Kageyoshi. Tal como lo recordaba, todavía aterrador. Y Mayoshi Shichi forzó una sonrisa rígida mientras el sudor frío le corría por la frente. Él lo esperaba. Aomine había evolucionado hasta quedar irreconocible. No había forma de que el as original de Take siguiera siendo el mismo. Aún. Es demasiado fuerte. Un monstruo completo y total. Capítulo 134. Ha llegado el momento. Kagami se quedó congelado. Esos dos intercambios ofensivos y defensivos le habían dejado la mente en blanco. Tendou no actuaba a menudo, pero cuando lo hacía, dejaba una gran impresión. Silbido. Tendou anotó el tiro libre +1. La diferencia de puntos se amplió aún más. De vuelta a la ofensiva, Kagami estaba claramente inquieto. Quería vencer a Tendou en lo que mejor hacía. Y lo que Kagami hacía mejor estaba en el aire. Después del partido con Stoku, su habilidad de salto alcanzó su punto máximo. Creía que mientras pudiera llegar a su zona, alrededor de la línea de tiro libre, podría terminar la jugada. Si pudiera llegar a esa zona. Su objetivo, justo en la línea de tiros libres. Pero la realidad golpeó duro. Ni siquiera pudo llegar a ese lugar. En el momento en que despegó, su visión se oscureció. En un instante, la presencia de Tendou ya estaba a su lado. Golpe. El sonido agudo de la palma chocando con el balón resonó en el aire. Apretando los dientes, Kagami miró hacia abajo, había perdido nuevamente el control del balón. A sus ojos, todo el cuerpo de Tendou parecía brillar de color blanco. Y en el momento en que completó el robo, parecía algo divino. Esa postura abrumadora quedó grabada en la mente de Kagami. Maldita sí. Él se negó a darse por vencido y lo persiguió una vez más. Ambos corrieron más allá de la mitad de la cancha y la línea de 3 puntos, corriendo hacia la pintura. Cerca de la línea de tiros libres, Tendou realizó un centro ultra rápido. Kagami perdió su posición nuevamente. Tendou se elevó y metió la pelota en el aro con una mano.
Eso hizo 7 puntos consecutivos. La diferencia de puntos alcanzó oficialmente los 2 dígitos. PR. Aida Rico pidió su primer tiempo muerto del partido. Al ver a Kagami atrapado en una espiral interminable de duelos con Tendou, se dio cuenta de que él nunca se rendiría solo. Entonces ella tuvo que intervenir para romper el ciclo de 1 a 1. Deja de obsesionarte con vencerlo 1 a 1, Kagami. Somos un equipo. El tono de Rico era agudo y autoritario. Entrenador, solo deme una oportunidad más. ¿Puedo? Kagami empezó a protestar, pero de repente sintió un pinchazo en las costillas. Maldita sea, Kuroko, estás buscando pelea. Pero Kuroko simplemente se quedó allí como si nada hubiera pasado, mirando a Kagami a los ojos con calma. No quedamos en que juntos derrotaríamos a la generación de los milagros. Eso era cierto. Eso habían dicho. Kagami abrió la boca para discutir, pero fue silenciado por la mirada de Kuroko. Él solo pudo gruñir con frustración. Bien. Eso hizo sonreír al resto del equipo. Es bueno que te hayas calmado, dijo Rico, pero este juego todavía está lejos de ser a nuestro favor. Estaban 10 puntos abajo. Con la ofensiva de Seirin, eso no era insuperable. El verdadero problema era cómo detener a Tendou. Esa técnica, ese atletismo, esa compostura. Era un jugador completo en todo el sentido de la palabra. El mero hecho de driblar el balón creaba una presión asfixiante. Su presencia en la cancha superó con creces la de Kiseo Midorima. Se acabó el tiempo muerto. El juego se reanuda. Tan pronto como Tendou vio a Kagami después del descanso, pudo decir. El niño se había calmado. La clásica táctica de enfriamiento de Seirin, murmuró Tendou. Trabajo en equipo. Camaradería. Toda esa sensación de calidez y bienestar. Estaba entretejido en cada fibra de la identidad de Seirin. Demasiado. Tendou estaba a punto de aplastar toda esa esperanza con la brutal realidad. Posesión de Seirin. Como era de esperar, volvieron al baloncesto por equipos. La pelota pasó rápidamente entre los 5 jugadores. Golpe. En el momento perfecto, Kuroko volvió a dispararse, interceptando un pase en el aire con su característico core misdirection. El balón rebotó en el suelo y voló directo a las manos de Kagami, que estaba cortando la pintura. Esta vez, Kagami no atacó imprudentemente a Tendou. En lugar de eso, le pasó tranquilamente el balón a Mitobe Rin-no-suke. Todos en Seirin dejaron escapar un suspiro de alivio. Nada era más tranquilizador que ver a Tuash recuperar la compostura. Pero... esquivarme está bien, pero ¿qué pasa con mis chicos malos? Desde atrás, Tendou lo había visto todo. En el momento en que Mitobe atrapó el balón, Matsumoto Itsuki se estrelló contra él con un agresivo golpe corporal. Parecía legal a primera vista. Pero la rodilla de Matsumoto se había estrellado sutilmente contra la pantorrilla de Mitobe. Mitobe se estremeció de inmediato y su cuerpo tembló de dolor. Apretó los dientes, pero no pudo terminar el tiro. Bruto. Estaba claro que el árbitro de hoy no estaba pitando mucho. Los chicos malos de Kirisaki Daiichi se dieron cuenta de eso en el primer cuarto. Con un silbido leve, la defensa física de Kirisaki Daiichi podía brillar. Mitobe, presionado y dobleteado tras el contacto, perdió su ritmo ofensivo. Antes de poder entregarlo, le lanzó el balón a un compañero de equipo. Jejeje.
Hanamiya Makoto apareció con una sonrisa brillante e interceptó el pase. Tendou ya estaba corriendo hacia adelante. Gracias a los 6 ojos, podía ver cada centímetro de la cancha. «Detente ahí, Tendou». Kagami estaba encerrado, listo para perseguir. Pero Araka Suya lo empujó sin dudarlo. Ya había tenido suficiente de ese estudiante de primer año bocazas desde el principio. ¿Te importaría no molestar a nuestro capitán? Parecían como si simplemente estuvieran corriendo juntos. Pero Ara se había desviado hacia Kagami y usó su cuerpo para bloquear su aceleración. Kagami no pudo ganar velocidad y no pudo seguir el ritmo de Tendou. Silbido. Otra canasta. Kagami solo podía observar cómo el marcador seguía subiendo con frustración. No pudo ganar el duelo. E incluso cuando siguió el consejo de sus compañeros de equipo y jugó en equipo, todavía no pudieron ganar. El marcador siguió subiendo, ampliando la brecha. Y luego. Pasaron 5 minutos. Kuroko fue sustituido decisivamente por Aida Rico para el descanso. El combo doble de ases de Seirin ahora dependía únicamente de Kagami. Tendou vio su oportunidad. Hizo un gesto con la mano hacia el árbitro, era hora de hacer una sustitución. Seto, despierta. Es tu turno. Por fin llegó mi momento. Seto Kentaro abrió los ojos debajo de su máscara para dormir. Había estado durmiendo la siesta durante 1 cuarto y medio. Sacó un frasco de cera para el cabello de su bolso y comenzó a peinarse como un hombre que se prepara para una cita. Un cambio ahora que está planeando. Riko no entendía nada. Kirisaki Daiichi tenía el control total, ¿por qué sustituir a su centro? Pero pronto, ella entendió. Tenía todo el sentido. Con Kuroko fuera de la cancha, toda la responsabilidad de organizar la ofensiva recayó en Izuki-chan. Con los ojos escaneando todas las direcciones, Izuki fingió ir en una dirección y le pasó a Iga Junpei. Gran lectura. Pase perfecto. No importaba. Jejeje. Hanamiya de nuevo. Con esa sonrisa exasperante, interrumpió el pase de Izuki como si fuera un juego de niños. Kirisaki Daiichi lanzó otro contraataque. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 135, estoy en la tercera capa 2. En el momento en que Hanamiya Makoto interceptó el pase de Seirin, Tendou ya se había lanzado hacia adelante. Su reacción fue tan rápida que parecía que la había estado esperando todo el tiempo. Kagami se apresuró a seguirlo. Pero Araka Suya ya estaba sobre él, bloqueando nuevamente su aceleración de manera brusca. Bastardo, sal del camino. Kagami lo empujó con fuerza bruta y cargó contra Tendou. Piar. Sonó el silbato del árbitro. A Kagami le marcaron su primera falta, pero interrumpió con éxito el contraataque de Kirisaki Daiichi. Una falta táctica. No esperaba que fueras tan listo. Eso no fue una falta táctica. Kagami nunca había jugado un juego como este. Tenía tantas ganas de enfrentarse a Tendou de frente. Pero Tendou estaba rodeado de monstruos. Todos ellos bloqueaban su camino hacia Tendou. No pensarás en serio que somos nosotros quienes te impedimos desafiar a nuestro jefe, ¿verdad? No es así, gritó Kagami para sus adentros. Una vez podría ser una casualidad, pero 2 veces. Araka Suya sonrió como si pudiera leer la mente de Kagami e hizo una burbuja con su chicle.
Si tuvieras derecho a desafiar a nuestro líder, no podríamos detenerte. ¿Cómo es que todavía no lo entiendes? El que te detiene eres tú. Eres demasiado débil. Solo 4 simples palabras. Pero cortaron directamente al corazón de Kagami. Las mentiras no duelen, la verdad sí. Está completamente superado. Bueno, claro. Ves contra quien juega el único jefe certificado del juego, el techo del baloncesto de Kuroko. Tendou tiene que ser el más fuerte entre la generación de los milagros, ¿verdad? Más o menos. A menos que la historia de un giro inesperado en el arco final. Los espectadores ya habían comenzado a formar clasificaciones de poder para la generación de los milagros. Por supuesto, no hubo una respuesta definitiva. Pero a juzgar por todo, desde la precuela hasta el torneo actual, los 3 primeros estaban cada vez más claros. Tendou, Aomine, Akashi. Tendou y Aomine eran monstruos incluso en la precuela. Akashi explotó más tarde, derrotando famosamente a Murasakibara en un combate interno. Así que los 3 primeros quedaron básicamente definidos. Kise y Midorima, aunque todavía poderosos, estaban un paso atrás. Seirin se está cayendo a pedazos, dijo Kasamatsu Yukio con mirada seria desde las gradas. Todos respetaban la fuerza de Seirin. Incluso si solo fue un partido de práctica, Seirin había vencido a Kaige. Y aún así, ahora apenas podían mantener la calma ante Kirisaki Daiichi. No pudo evitar preguntarse. ¿Kaige tendría alguna oportunidad contra este equipo? Este fue el último año de Kasamatsu en la escuela secundaria. Estaba desesperado por redimirse por el pasado. Desesperado por ganar. Su entrenador les había dado un gran impulso este año al incorporar a un miembro de la generación de los milagros. Ni siquiera Kasamatsu pudo negar la habilidad de Kise. Pero los oponentes también se habían hecho más fuertes. Tendou Kageyoshi. En el último año de secundaria de Kasamatsu, su equipo fue eliminado por Tendou. Y ahora tenía la sensación de que se volverían a encontrar, en un escenario mucho más grande. De vuelta a la cancha. Izuki-chan perdió el balón otra vez. O para ser más precisos, Hanamiya lo interceptó nuevamente. Esa era la maldición de ser un base tradicional. Izuki tenía una capacidad decente para anotar, pero su estilo central seguía siendo el clásico de pasar primero. Pero el baloncesto moderno. Los bases modernos tenían que tirar. Como mínimo, necesitaban un tiro fiable de 3 puntos. Sin espaciamiento, un equipo no podría sobrevivir. Mira a jugadores como Westbrook. Incluso en su temporada de triple-doble MVP, fue letal en la temporada regular. Pero en los playoffs, su falta de tiro lo condenó. Los defensores simplemente se hacían a un lado y lo desafiaban a disparar desde lo profundo. Incluso aunque golpeara a 1 o 2, no podría matarte con él. Izuki estaba cayendo en la misma trampa. Hanamiya simplemente no defendió su línea de 3 puntos. Se quedó colgado cerca de la línea de tiros libres, listo para desplomarse o saltar las líneas de pase en cualquier momento. Es broma, tantas pérdidas de balones no es el estilo de Izuki. Estuvo muy sólido en el partido contra Stoku, casi como el estabilizador del equipo. Cuando Kuroko descansó durante ese partido, fue Izuki quien mantuvo las cosas bajo control. Había mantenido el marcador cerca y conservado el control. Ese momento no se mostró en el anime. Pero Tendou, que estaba viendo el partido, se dio cuenta.
Naturalmente, Hanamiya también lo había hecho. Como Izuki era el núcleo del movimiento de la pelota de Seirin, Hanamiya comenzó a apuntarlo sin descanso. Desde que apareció el número 5, no se han vuelto mucho más frecuentes los robos de Hanamiya. En la audiencia cercana a la sección de la Academia T, los jugadores estaban en silencio mientras veían desarrollarse el partido. Ese tipo es un genio, dijo finalmente Imayo Shishichi. Conocía demasiado bien a su compañero de equipo. Te refieres a uno de esos reyes sin corona, así que no es solo palabrería. No es ese tipo de genio, Imayoshi señaló su sien. Me refiero a aquí arriba. Hanamiya tiene un coeficiente intelectual de baloncesto increíblemente alto. Con solo ver un partido, puede replicar perfectamente las tácticas del equipo contrario. En resumen, él sabe todo lo que Seirin va a hacer. Mientras tanto, en Kioto, en el Instituto Rakusan, alguien no pudo evitar quejarse. Hanamiya sigue siendo tan desagradable como siempre. Aunque todos eran de segundo año, todos los reyes sin corona habían jugado contra la generación de los milagros durante la escuela secundaria. Sus equipos eran fuertes y siempre contendientes en los nacionales. Simplemente nunca ganaron un título, de ahí el apodo, los reyes sin corona. Como Akagi en Slam Dunk, que tenía la fuerza pero no los resultados. Estos 5 tenían el talento, pero les faltaban los campeonatos para demostrarlo. Aún así, todos reconocieron su fuerza. Uf. Cada vez que oigo reír a ese tipo, me siento físicamente incómodo. Suena como un maldito payaso, definitivamente no es un hombre. Ese último comentario hizo que Reo Mibuchi levantara una ceja en señal de ofensa. Aún así, los 3 jugadores sin corona de Rakusan reconocieron la habilidad de Hanamiya. Desde la secundaria en adelante, sus robos fueron su firma. Y este año, había evolucionado de nuevo. Hasta ahora, su tasa de éxito en el robo era un absurdo 100%. No se basaba en conjeturas. Todo estaba calculado. El nuevo número 5, verdad Akashi Seij, no había hablado hasta ahora. Sus ojos estaban fijos en la pantalla. Seto Kentaro está en la primera capa. Izuki-chan está operando en la segunda capa. Pero Hanamiya Makoto él está en la tercera capa. La ofensiva de Seirin fue rápida. Toda su estrategia se basó en la rotación fluida de posesiones, lo que significaba mucho movimiento. Seto, con su coeficiente intelectual de 160, podía ver patrones en su ofensiva y cambiar de estrategia con anticipación para ayudar a la defensa. Pero Hanamiya vio más allá incluso de Seto. No solo estaba reaccionando, estaba prediciendo. Así que cada vez que Izuki pasaba para aprovechar una apertura en la posición de Seto, Hanamiya ya estaba allí, listo para robar. Cada vez. Y hasta ahora, su tasa de robo se ha mantenido impecable. Capítulo 136, El Codo de Kagami. PR. Medio tiempo. Kirisaki Daiichi lidera a Seirin 62-40, una aplastante diferencia de 22 puntos. Seirin, un equipo conocido por su estilo rápido de correr y disparar, solo había logrado 40 puntos en la primera mitad. Por el contrario, Kirisaki Daiichi había acumulado más de 60, en gran parte gracias a transiciones de defensa a ataque. Con base en esa trayectoria, se proyectaba que superarían fácilmente los 120 puntos al final del juego. Un marcado contraste con su desempeño en la fase de grupos. Y que cambió todo. Su entrenador dejó de fingir y finalmente entró en la cancha. Tendou jugó 16 minutos en la primera mitad, anotando 31 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, 3 robos y 2 bloqueos.
Casi la mitad de los puntos totales del equipo fueron suyos, y 16 de ellos fueron resultado de contraataques rápidos. El ataque pasa por Tendou. La defensa, déjasela al resto. Kirisaki Daiichi se había convertido en un equipo aterrador. Vaya, se han convertido en un equipo monstruoso, murmuró Imayoshi Shichi, observando desde la grada. Presten mucha atención, todos. A primera vista, la combinación no tenía sentido, el noble y comandante capitán de la generación de los milagros emparejado con los infames chicos malos de Kirisaki Daiichi. Pero la química que produjeron en la cancha era irreal. Fue como si Tendou hubiera visto a través de todo el caos y hubiera forjado la combinación perfecta a partir de él. En el vestuario de Seirin el ambiente era sombrío, especialmente después de que empezaron a quitarse las camisetas. Al mirarse entre ellos, podían ver los moretones y las ronchas. Los jugadores de Kirisaki Daiichi son solo animales. Un nuevo jugador no pudo evitar quejarse, criticando su juego sucio y violento. Comparado con el año pasado, aquí están siendo amables, dijo Iga Junpei con tono amargo. Pero, ¿qué más podemos hacer? Los árbitros claramente habían decidido dejar pasar las cosas. En esa época, este tipo de fisicalidad era tristemente común. De todos modos, tuvieron suerte. Si no fuera por la presencia de Tendou, Seirin ya habría sufrido heridas. Al menos por ahora, el equipo podría seguir jugando. Pero esto no va a funcionar por mucho más tiempo. Un déficit de 22 puntos no era imposible de superar, pero era una montaña, especialmente cuando ese tipo todavía estaba en la cancha. Tendou Kageyoshi Aida Riko, murmuró el nombre otra vez, quién sabe cuántas veces. Se sentía como una montaña que se interponía en su camino. Inescalable. Inquebrantable. En ese momento, Kuroko se puso de pie de repente. Entrenador, déjame entrar para la segunda mitad. Pero tu distracción. Está bien. He descansado lo suficiente. Ya no podía ignorar el estado del equipo. Izuki, su base, su cerebro, había sido completamente abrumado por Hanamiya. La ofensiva de su equipo se había derrumbado. Y en cuanto a los combates 1 contra 1, Kagami no era rival para Tendou, su puntuación se había vuelto pura suerte. Si esto continúa, la brecha solo se ampliará. Riko miró a Kuroko, dudó y luego asintió. Lo único que podían hacer era creer en Kuroko. Creer que podría crear una vez más un milagro. Segunda mitad. Kirisaki Daiichi comienza con la posesión. Tendou inmediatamente lanza el balón hacia la pintura. Pasa limpiamente a través de 3 defensores y aterriza en las manos de Seto Kentaro. No puedo relajarme ni un segundo, murmuró Seto. Un segundo de retraso y te perderías por completo los pases de Tendou. Giró y descubrió que Kagami ya se había recuperado de la línea de 3 puntos. Este tipo no se cansa, lleva todo el maldito partido a cargo. Seto no lo dudó, inclinó la espalda y pisó sutilmente el zapato de Kagami, impidiéndole saltar. Luego, con un clásico tiro de gancho, anotó. Estos bastardos. Kagami apretó los puños. Se estaba haciendo más fuerte, él lo sabía. Ahora podría competir con oponentes de nivel élite. Pero este partido le hizo sentir más débil que nunca. De vuelta a la ofensiva, Izuki buscó una vez más una oportunidad. Vio que Seto se movía ligeramente, lo suficiente para crear una abertura. Inmediatamente lanzó un pase hacia Iga. Hanamiya sonrió ampliamente y se lanzó hacia adelante. Pero al segundo siguiente. Golpe. El balón fue interceptado, pero no por Hanamiya. Fue atrapado con una sola mano, de forma limpia y decisiva, Kuroko. Este tipo. Hanamiya apretó los dientes audiblemente. Lo rompió. Como era de esperar de Kurokochi, los ojos de Kise brillaron de emoción.
Para romper la red de trampas de Kirisaki Daiichi y detener la tasa de robo del 100% de Hanamiya, tenía que ser Kuroko. No olvides que son nuestros oponentes, idiota. Kasamatsu le dio un codazo a Kise en las costillas, siseando en voz baja. Pero incluso él lo reconoció en silencio. La obra fue increíble. No era algo que uno pudiera simplemente decidir hacer. Tenías que leer perfectamente las tendencias de pase de tu compañero, hacer ingeniería inversa de la trampa de Hanamiya y luego juzgar rápido para interceptarlo antes de que Hanamiya pudiera actuar. Pero incluso entonces, será Tendou quien decida el resultado de este juego. Por fin, Akashi habló. En ese momento, bajo la atenta mirada de su ojo de emperador, una mancha blanca atravesó la cancha. Golpe. El balón fue arrebatado de las manos de Kuroko. El rayo de esperanza que Seirin acababa de encender se extinguió instantáneamente. Kuroko abrió la boca, queriendo detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Tendou ya se había ido. Como un cometa, salió disparado por toda la cancha. Maldita sea, y una vez más, Kagami fue el primero en perseguirlo. Su corazón ardía de frustración. Aomine Tendou Arakazuya, sus palabras resonaban en su cabeza, diciéndole una y otra vez, eres débil. En su corazón, lo aceptó. No era tan fuerte como Tendou. Pero su cuerpo se movió de todos modos. Huir de una pelea no es su estilo. Pero la realidad era cruel. Cuando la mirada de Tendou cambió, ya había predicho el siguiente movimiento de Kagami. Cada paso futuro era visible a través de los 6 ojos. Forzando el contacto corporal, intentando presionarme. Tendou aceleró y se acercó más. Golpeó la pelota, tejiéndola con pases cruzados ultrarrápidos. En un instante, consiguió medio cuerpo por delante de Kagami. Kagami entró en pánico. Pensó en todo, los trucos sucios de Kirisaki Daiichi, los moretones de sus compañeros en el vestuario y delante de todo Seirin, delante de Kuroko el balanceó el codo. Considera esto como una venganza. Tendou no lo esquivó. Simplemente levantó el brazo y bloqueó el codo limpiamente. El siguiente segundo. Piar. El silbato del árbitro explotó. Esta no fue una de las faltas encubiertas características de Kirisaki Daiichi. Kagami no tenía la delicadeza. No tenía compañeros que bloquearan la visión del árbitro. Su sucio movimiento quedó a la vista de todo el mundo. Seirin almohadilla 10 falta técnica. El árbitro de hoy podría haber sido indulgente, pero ni siquiera él podía ignorar un codazo descarado y deliberado. Kagami no protestó. Él simplemente se quedó allí, aturdido, mirando su propio codo. Kagami con incredulidad. Capítulo 137. ¿Por qué te metiste con él? ¡Qué idiota! En las gradas, tanto Kise como Midorima negaron con la cabeza. El codazo imprudente de Kagami no fue solo una mala decisión, fue una clara señal del completo colapso mental de Seirin. Incluso con Kuroko de regreso en la cancha, no fue suficiente para estabilizar al equipo. Esto fue el preludio de un colapso total. Pero realmente no puedo culpar a Kagamichi, suspiró Kise. Durante todo el partido, él y sus compañeros de equipo han estado recibiendo golpes de Kirisaki Daiichi. Sí. Y jugar contra alguien como Tendou realmente puede llevarte a la desesperación. Nadie lo entendió mejor que Kise. Había perdido la cuenta de cuántas veces había desafiado a Tendou en la escuela secundaria, convencido de que había mejorado, solo para ser aplastado nuevamente. Ese sentimiento de impotencia fue devastador. Fuerza decente. Poca precisión. A Tendou no le importó el codo de Kagami. De hecho, incluso ofreció un poco de retroalimentación no solicitada, como un entrenador que toma notas.
Kagami solo pudo mirar hacia abajo con sentimiento de culpa. No podía creer que hubiera caído al nivel de los matones de Kirisaki Daiichi. Y aún peor. Se lo había hecho a la persona equivocada. Tendou nunca había jugado sucio en todo el juego. Y aún así, Kagami lo había atacado como si fuera un matón más. Piar. Seirin pide un tiempo muerto. Riko Aida no tuvo más remedio que detener el juego nuevamente. Tenía que controlar a su jugador estrella. ¿Estás loco acaso estás pensando te das cuenta de lo que acabas de hacer? 3 preguntas rápidas cayeron como puñetazos. Kagami ni siquiera podía levantar la cabeza. Sus puños apretados eran la única señal de la tormenta que se desataba en su interior. Al verlo así, Riko no lo regañó más. Pero su instinto le decía que algo iba muy, muy mal. Todo el equipo estaba deshilachado. Ya perdían por 22 puntos. Ahora estaban psicológicamente quebrados y físicamente golpeados por las duras tácticas de Kirisaki Daiichi. Pero por ahora, tenía que centrarse en el problema más urgente. Kuroko, ¿sabes algo sobre los ojos de Tendou? Tanto Iga como Izuki los habían mencionado antes. Esos ojos misteriosos que parecían verlo todo. Kuroko asintió. Se llaman los ojos del cielo. También conocidos como los 6 ojos. Ojos del cielo 6 ojos. Riko buscó en su memoria. Ella nunca había oído hablar de ninguna habilidad como esa. Eso significaba que tenía que ser el regalo único de Tendou. ¿Qué hacen? Visión de 360 grados. Sin puntos ciegos. Todos tomaron aire profundamente. Tendou ya había demostrado realizar pases sin mirar varias veces en este juego. No como parte de ninguna jugada, solo pura reacción. Suena como Takao de Stoku y su ojo de halcón. Takao también tenía una visión de toda la cancha sin puntos ciegos. No es solo eso, dijo Riko frunciendo el ceño. Si así fuera, no se llamaría algo tan grandioso como ojos del cielo. Su visión dinámica es excepcional. Ve cosas que la gente normal pasa por alto. Y. Kuroko dudó. No estoy completamente seguro, pero en la escuela secundaria teníamos una teoría. Tendou puede determinar qué tipo de jugador eres con un solo vistazo. ¿Qué como mi ojo de datos?, preguntó Riko, atónita. Es aún más fuerte, dijo Kuroko. El ojo de datos de Riko podía medir las estadísticas de un jugador. Pero no podía analizar tendencias, movimientos preferidos o manos dominantes. Tendou podía ver todo eso y más. Entonces, en el momento en que nos vio ya lo sabía todo. Lo más probable. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. No es de extrañar que sus mejores esfuerzos no pudieran detenerlo. Para Tendou, fueron libros abiertos desde el primer silbato. Y hay más. Más. En este punto, Iga y los demás prácticamente estaban colapsando. Cada uno de los 6 ojos tenía su propia habilidad. Sin puntos ciegos. Visión dinámica inigualable. Un poder analítico irreal. Hay un rumor, continuó Kuroko lentamente, de que después de despertar los 6 ojos, Tendou comenzó a experimentar. Recordó el último año de Take en los nacionales. Tendou había mostrado brevemente un control físico inhumano. Su velocidad, fuerza, pases, tiros, flexibilidad y equilibrio superaron todo lo que cualquiera hubiera creído posible.
Teika había susurrado en aquel entonces que podría estar probando los límites de su cuerpo. Control total sobre su cuerpo. Me estás diciendo que esta ni siquiera es su forma final. Cierto. Ya pasó por esto antes, en la secundaria. Por favor, deja de hablar. Todos en Seirin parecían estar a punto de llorar. Ni siquiera pudieron manejar esta versión de Tendou. Y ni siquiera estaba usando todo lo que tenía. ¿Cómo se suponía que iban a ganar la segunda mitad? Está bien, Rico aplaudió. Pase lo que pase, aún no hemos perdido. El juego no ha terminado. Ella cambió rápidamente de tema, tratando de animar a su equipo. Con una experiencia limitada como entrenadora, no sabía de qué otra manera animarlos. Así que utilizó una antigua tradición de Seirin. El grito del tejado. Cuando se formó el equipo, cada nuevo miembro tenía que ir al tejado de la escuela durante la asamblea de la mañana y gritar su gol frente a toda la escuela. Solo recordar ese momento funcionó a la perfección. Los jugadores se enderezaron. El fuego aún no estaba apagado. El juego se reanudó. Pelota de Kirisaki Daiichi. Debido a la falta técnica, obtuvieron un tiro libre y la posesión. Tendou anotó el tiro libre. Luego recibió el saque y subió el balón él mismo. Lo siento, Tendou. Kagami dio un paso adelante y se inclinó levemente, sincero en su disculpa. No es necesario, dijo Tendou simplemente. No soy como Kuroko, Kise o Midorima. Para mí el baloncesto nunca fue un juego. Este es un campo de batalla. Solo el que llega al final sobrevive. Si yo estuviera en tu lugar, probablemente también habría dado ese codazo. Kagami parpadeó, aturdido. Se había preparado para recibir una reprimenda. En cambio, Tendou lo había entendido. Aún así, murmuró Kagami, lo siento. Te lo dije, no importa. Y además dijo Tendou con una sonrisa. Ya preparé tu regalo de vuelta. Devolver regalo. El estómago de Kagami se encogió. Antes de que pudiera preguntar, Tendou ya había comenzado a moverse. No más cruces a la velocidad del rayo. No, esto era diferente. Una progresión tranquila y suave hacia adelante. Como el agua que fluye cuesta abajo. Kagami lo siguió instintivamente. Pero de repente se sintió como una marioneta con hilos. Un sudor frío le corría por la espalda. Sintió como si un par de ojos lo miraran fijamente, perforando cada capa de su ser. Poco a poco, sus piernas comenzaron a temblar. Arrodillarse. La voz de Tendou resonó, baja y definitiva. Las rodillas de Kagami se doblaron. Golpear. Cayó al suelo frente a Tendou por segunda vez. Kagami. El banco de Seirin se levantó de un salto, alarmado. Y en el mundo real, los espectadores. ¿Por qué te metiste con él? Capítulo 138. No has cambiado ni un poco. Hermano, ¿por qué te metiste con él? Tuviste suerte de que no te diera un codazo primero, y tú le diste un codazo. ¿De verdad intentaste contraatacar? La sección de comentarios explotó. En el momento en que Kagami volvió a caer de rodillas, toda la audiencia del mundo real perdió la cabeza. La avalancha de comentarios llenó la pantalla, todos reaccionando al dominio abrumador de Tendou. Después de todo, no era un combate cualquiera.
Los espectadores habían seguido la historia desde la precuela, y para muchos, Tendou les resultaba mucho más familiar que Kagami, el supuesto protagonista de Seirin. En la primera encuesta de popularidad de Kuroko no Basket, Kuroko ocupó el puesto número 1 y Tendou el número 2. Pero en la segunda ronda, gracias a sus momentos de robo de escena con Riko, Tendou superó a Kuroko para tomar el primer lugar. Eso fue durante la precuela, claro. Una vez que la trama actual comenzó y el tiempo en pantalla de Tendou disminuyó, el protagonista original recuperó el primer lugar. Aún así, Tendou nunca había caído del top 3. Pero después de este episodio la popularidad de Tendou estaba destinada a dispararse nuevamente. Este partido fue de otro nivel completamente. Comparado con esto, los juegos anteriores de Seirin contra Kai Histoku fueron como un juego de niños. El regreso de Tendou llevó la escala de poder de la serie a nuevas alturas. Los nuevos espectadores quedaron completamente enganchados y se unieron a la base de fans gracias a él. Y la prueba desde el momento en que comenzó este partido, el indicador popularidad +1 de Tendou no dejó de parpadear. De vuelta a la cancha. Todos en Seirin gritaban el nombre de Kagami en pánico. Él simplemente se arrodilló allí en estado de shock, con sus ojos grandes y temblorosos fijos en los de Tendou. Las pupilas de Tendou brillaban como la luz de las estrellas. Ese fue tu regalo de vuelta, dijo Tendou con calma. No me estoy disculpando. Tomó la pelota y... Swiss, un tiro suave de media distancia. Forma perfecta. Nada más que la red. Aida Riko caminó nerviosamente unos pasos hacia la mesa de puntuación, luego se detuvo, dudó y regresó lentamente a su asiento. Quería pedir otro tiempo muerto con todas sus fuerzas. Pero acababan de quemar uno. Y honestamente, no tenía idea de cómo cambiar las cosas. No había nada más que pudiera decir. Los jugadores tendrían que resolverlo por sí mismos. En Rakusan, incluso sus jugadores, que normalmente mantienen la calma, reaccionaron. Akashi. De ninguna manera. Eso no puede ser real. Los tres reyes sin corona abrieron mucho los ojos. Kagami cayendo de rodillas de esa manera desencadenó un recuerdo colectivo. No porque hubieran sido rotos por Tendou, sino porque todos habían sido derrotados por su propio capitán, Akashi Seir. Cuando Akashi se unió por primera vez, no se vinculó con el equipo como lo hizo Tendou. Él los dominó hasta someterlos. En ese infame partido, cada uno de los reyes sin corona había sido cruzado, derribado y desmantelado. Y viendo cómo se desarrolla el juego actual era casi idéntico. Incluso la expresión de Akashi había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, el siempre sereno emperador mostró una grieta. Entonces no soy el único que puede ver el futuro. Tendou tenía una visión sin puntos ciegos, una percepción increíble, un análisis inigualable y un control corporal absoluto. Y ahora también estaba prediciendo el futuro. No, mi ojo del emperador sigue siendo el máximo. Intentó calmar sus pensamientos y seguir observando. Pero su confianza ya no era tan sólida como antes. Fin del tercer cuarto. La segunda caída de rodillas de Kagami se sintió como si hubiera drenado lo último del espíritu de Seirin. En el banquillo, ninguno de ellos parecía tener algo. Como entrenadora novata, las limitaciones de Riko comenzaban a notarse. Un entrenador con más experiencia podría haber sustituido ya a los jugadores exhaustos, conservando energía para el resto de la fase de grupos. El objetivo era avanzar, no ganar todas las batallas. Pero tenía que sacar a Kagami, ahora mataría la moral por completo. Así que ella persistió, todavía tratando de encontrar una manera de reavivar el equipo. Pero los jugadores estaban mirando el marcador y el enorme déficit. ¿Cómo diablos se suponía que iban a revertir esa situación? Kagami se sentó en silencio, con una toalla blanca sobre su cabeza. No dijo nada. Esta fue la peor derrota que había experimentado desde que empezó a jugar al baloncesto.
Y sucedió delante de una audiencia nacional. No iban a ganar. Aunque todo el equipo lo diera todo, no pudieron vencerlo. Tendou era demasiado fuerte. Si tan solo fuera más fuerte, como Tendou, si fuera un poco más capaz, nada de esto habría sucedido. Podía sentir lo mucho que había caído la moral. Y aunque quería ayudar, las palabras de Tendou seguían resonando en su mente. Tu luz es demasiado tenue. Aún intentas hacerte el duro. Araka Suya había notado la atmósfera en el banquillo de Seirin. Estaban en completo silencio. No queda fuego. ¿Qué están planeando? ¿Creen que pueden remontar? Baja el tono, lo interrumpió Tendou. Ese tipo de discurso te hace parecer un villano. Frases como esas siempre eran la señal para que el héroe regresara más fuerte. Tal como lo hizo T en la serie principal, hablaron mucho y terminaron eliminados por el equipo mejorado de Seirin. ¿No somos villanos?, preguntó Furuasi Kir, con sus ojos de pez muerto sin parpadear. El resto de los chicos malos de Kirisaki Daiichi se quedaron en silencio. Espera, ¿en serio están preguntando eso? Hermano, estoy llorando. ¿Realmente se dieron cuenta de que son los antagonistas? El silencio es el Furuasi de esta noche, LOL. El chat en vivo estalló en risas. La gente empezaba a darse cuenta de que, a pesar de sus jugadas sucias, los jugadores de Kirisaki Daiichi tenían personalidades extrañamente encantadoras. Quizás fue porque los personajes de Seirin parecían un poco demasiado planos en comparación. Pero la excentricidad de estos villanos hizo que resaltaran cada vez más. Fin del descanso del cuarto de final. Comienza el cuarto cuarto. Kirisaki Daiichi no perdió el tiempo y desplegó de inmediato su defensa telaraña. Ya ni siquiera se molestaron en lanzar codazos. ¿Por qué molestarse? Seirin no pudo contraatacar. Aún así, Kuroko no se rindió. Se concentró en ajustar sutilmente las líneas de pase de Izuki, acelerando el movimiento del balón para evitar la intercepción. Izuki lanzó un pase. Kuroko atacó, sus 5 dedos se extendieron en un movimiento similar a una garra, cargando su brazo derecho y golpeando la pelota con toda su fuerza. Pase acelerado. Kagami se lanzó hacia la pintura. El balón era para él, era el único que quedaba que podía recibirlo. El balón de baloncesto rugió como una bala de cañón hacia la pintura. Solo para ser detenido en el aire por un solo brazo, cortándolo como una raqueta de tenis. La pelota se sacudió violentamente, resistiéndose por un momento. Pero al final fue sometida. Esa mano. No necesitaban adivinar. Ya sabían a quién pertenecía. No has cambiado nada, Kuroko. Ni un poquito. Tendou se quedó allí entre Kuroko y Kagami, una vez más, destrozando sus esperanzas. Capítulo 139, volteando la mesa, he terminado de actuar. ¿En serio no has cambiado nada? ¿Qué clase de línea era esa? ¿Sonaba a burla o a decepción? Por supuesto, esas fueron solo interpretaciones de la audiencia. Desde la perspectiva de Tendou, parecía incorrecto no decir una línea en este tipo de situación. Pero no se le ocurrió nada demasiado impresionante en ese momento, así que simplemente dijo algo vago y ambiguo. ¿Quién lo hubiera pensado? Brillantez espontánea. A muchos espectadores les encantaba analizar el llamado subtexto del director. Una expresión, una línea, incluso una mirada podían dar lugar a múltiples capas de interpretación. A veces se analizaba demasiado. Otras veces, era exactamente lo que el creador pretendía. Pero en el caso de Tendou, fue simplemente la autodisciplina instintiva de un actor de baloncesto. Él mismo se dio una línea. Palabras no intencionadas, pero significativas para el oyente. Y esa línea golpeó profundamente el corazón de Kuroko. Había perdido de vista su dirección hacía mucho tiempo.
Ese día, cuando se separó de Aomine debajo del puente, intentó hacerse más fuerte por sí solo. Pero al final, se dio cuenta de que solo podía ser una sombra. Necesitaba una luz a su lado. Él no era uno de la generación de los milagros. Incluso después de 2 años, apenas había mejorado. Sastendou pasó corriendo junto a él con el balón, todo su cuerpo irradiaba luz blanca, tan deslumbrante que pareció borrar por completo la presencia de Kuroko. Auge un contraataque rápido, atravesó la defensa de Kagami y metió la pelota. Incluso el espíritu de Seirin fue aplastado junto con la pelota. Esta nueva generación de luz y sombra en ese momento, uno se encontraba inmóvil en la zona de defensa, mientras que el otro permanecía aturdido en el suelo, mirando fijamente a Tendou. El equipo de animación realizó estas tomas en primeros planos completos. Y fue brillante. Este era el poder de la narración visual. Seirin quedó atrás por un margen masivo. Tendou ahora estaba entre Kuroko y Kagami, un símbolo silencioso de lo mucho que ambos habían sido sacudidos. Si no podían estar uno al lado del otro, no tenían ninguna esperanza de derrotar a Tendou. Kuroko recuperó rápidamente su concentración. Comparado con esto, el golpe que recibió de Aomine en ese entonces había sido incluso más fuerte. Y eso le dio a Kuroko una ventaja sobre Midorima y Kise, esos dos nunca habían conocido el fracaso. Desde que nacieron, siempre fueron ganadores. Pero Kuroko siempre había empezado como un perdedor. Y los perdedores supieron levantarse de nuevo. Aunque tengas razón, aunque me quede estancado en el mismo sitio. Sigo creyendo que el baloncesto no se trata solo de ganar y perder. Maldita sea. Deja que el protagonista diga algo tan inspirador cuando todo se está desmoronando. Tendou silenciosamente abrió una pantalla virtual y puso la música emocional de fondo para su dramática salida. No me rendiré. Solo se vuelve verdaderamente imposible cuando yo lo decida. No importa lo que digan los demás, no importa lo insignificante que parezca, me niego a dejar ir mi posibilidad. En serio, nunca deberían haberle dejado hacer un monólogo. Tendou giró la cabeza como si mirara a su alrededor, aunque con sus 6 ojos no necesitaba hacerlo. Pero el gesto fue instintivo. Y con solo esas simples líneas, todo Seirin de repente parecía como si le hubieran inyectado adrenalina. Ya no luchaban por la victoria, estaban luchando por su dignidad. Para resaltar el coraje de Kuroko, el anime incluso hizo que él driblara directamente hacia Tendou, un jugador sin habilidades ofensivas que ataca a un dios del baloncesto como una hormiga tratando de derribar un árbol. No tenía sentido. Acababa de terminar su discurso inspirador e inmediatamente perdió la pelota. Pero estaba destinado a ser el momento heroico de Kuroko. Sin embargo, Tendou no mordió el anzuelo. No tenía ningún interés en ser un trampolín. Él simplemente dejó pasar a Kuroko. Yamasaki Hiroshi intervino con naturalidad y despejó el balón. Era obvio, la distracción de Kuroko había llegado a su límite. En ese momento, apenas podía seguir el ritmo de los de primer año. Seirin se vio obligada una vez más a enfrentarse a una brutal verdad. Director, maldita sea porque no sigues el guión. Tendou lo sabía muy bien. Si interceptaba a Kuroko, el público lo tomaría como inevitable. Lo atribuirían a que Tendou estaba demasiado poderoso. Pero ¿qué pasaría si Yamasaki lo hiciera? Eso solo haría que Kuroko pareciera tonto e imprudente. La negativa de Tendou a participar dejó a muchos fanáticos de Kuroko completamente estancados. Su protagonista apenas tuvo medio momento de gloria. Luego, en el insulto final, Tendou dio vuelta a la mesa y dejó de actuar por completo. Sacó a toda la alineación titular de la cancha. Toda esa tensión, todo el calor desaparecido. Director. Puntuación final, 125-75. Seirin perdió ante Kirisaki Daiichi por la friolera de 60 puntos. Incluso el más desvalido terminará siendo presa cuando se encuentre frente a un león. Tendou.
Tendou. Tendou. El partido terminó y la multitud se volvió loca, no solo en Lord Aeron, sino en todas partes. El líder de la generación de los milagros acababa de hacer su debut nacional y ofreció una actuación inolvidable. Jugó 33 minutos. 60 puntos, 13 rebotes, 15 asistencias, 13 robos, 6 tapones. A solo 4 pasos de un quíntuple doble sin precedentes. Incluso en el mundo real, los espectadores quedaron atónitos. Aunque nadie pensó que fuera imposible, el baloncesto ya había entrado en la era del small ball. Puede que no haya habido un auténtico cuádruple doble de más de 60 años, pero sí hubo más de 60 triples dobles. Dios mío, 60 más cuádruple doble. Mi mamá me pregunta por qué estoy arrodillado frente al televisor. Bro ha estado sosteniendo esto durante toda la fase de grupos y ahora explotó. Pobre Kuroko. Tendou se excedió, cero respeto por su antiguo compañero. Este tipo debería estar en un parque de diversiones, no en una cancha de baloncesto. Vuelve con tu grupo de ídolos. Cuando Arden anotó 601.010, los Rockets lo llamaron un hit. Me estás diciendo que esto no es lo mismo. Sander GM debe haber tenido acidez de estómago al ver eso. ¿Crees que los fanáticos del entretenimiento tienen la presencia en línea más fuerte? No, los fanáticos de los deportes te humillarán muy rápido. Amigo de arriba, deja de lado tus comentarios vergonzosos. ¿Crees que Tendou se esforzó al máximo? Si de verdad lo hubiera intentado, Seirin no habría perdido por solo 60. Y no insultes a la escena deportiva. Este no es tu concurso de talentos de ídolos de anime, hermano. Cállate, guerrero del teclado. Nadie te pidió tu opinión, ermitaño. El tipo de personaje de Kuroko claramente estaba destinado a inspirar empatía, pero los verdaderos fanáticos del baloncesto no estaban mimando a nadie. El mundo del deporte tuvo a los verdaderos reyes del combate online. Un ven a por mí, hermano, y hasta los fandoms de ídolos más duros retrocederían. En el pasado, los foros MAP eran el máximo guardián del terreno. Las fans de las mamás no se atreverían a poner un pie allí. Lamentablemente, esa época dorada ya pasó. Los fanáticos de la vieja escuela crecieron, consiguieron trabajo y formaron familias. Mientras tanto, Penguin Corp siguió promoviendo las calificaciones por sobre el realismo, convirtiendo a esos atletas desaliñados y sin glamour en tipos genéricos de chicos ídolos. El alma de todo aquello se había desvanecido hacía mucho tiempo. Capítulo 140, 2 victorias, 2 derrotas 2. Dentro del vestuario de Seirin, nadie decía una palabra. Siguiendo las instrucciones del entrenador, guardaron su equipo en silencio, asegurándose de no molestar al siguiente equipo que usara la sala. Nadie dijo una palabra. Las celebraciones desenfrenadas de hace unos días tras derrotar a Stoku parecían un mundo completamente diferente. Mirando hacia atrás ahora, sus audaces declaraciones sobre derrotar a Kirisaki Daiichi, vencer a Tendou Kageyoshi y desafiar a la generación de los milagros se sintieron casi lindas. No te desanimes tanto. La fase de grupos aún no ha terminado. No olviden nuestro objetivo. Todavía tenemos que ganar el próximo partido si queremos avanzar, les recordó Aida Rico. Ella claramente se arrepintió de no haber sacado al equipo del juego antes. Esperaban recuperar su orgullo durante el partido, pero como no tomaron la decisión de retirarse con dignidad, Tendou no les dejó ni una pizca de piedad. Normalmente, alguien respondería a sus intentos de levantarle la moral, pero esta vez nada. Incluso Iga Junpei simplemente empacó sus cosas en silencio y les dijo a los demás que era hora de irse, sin mencionar una sola vez sus próximos partidos. Esa última línea de Kuroko, la que se suponía debía sonar genial, ahora se sentía vacía. Perder por 60 puntos no significa eso que nosotros, que perdimos contra Seirin, somos. Golpe. En el camino de regreso, Takao Kazunari estaba expresando teatralmente su sorpresa cuando Kimura lo golpeó en la cabeza.
El capitán del equipo Tsubo intentó explicarlo. No trates el baloncesto como si fuera un simple problema de matemáticas. Perdimos contra Seirin porque el enfrentamiento entre Midorima y Kagami fue terrible. Es como si Kuroko tampoco fuera buena pareja contra Tendou. Pero aún así podrían derrotar a Kirisaki Daiichi o a Tendou, ni siquiera los jugadores de Stoku estaban seguros. Tendou Kageyoshi, ese tipo es demasiado abrumador. Para todos los equipos poderosos que ficharon a un jugador de la generación de los milagros, este año se suponía que sería su año para brillar. Pero para quienes no lo hicieron, básicamente significó abandonar el escenario nacional antes de tiempo. En lugar de reducir la competencia, simplemente hizo que las cosas fueran más feroces. Es como entrar en el círculo final de una batalla campal. Puede que haya menos enemigos, pero todos los que quedan son de élite. El año pasado, aún podían influir en el resultado de los partidos. Este año, su relevancia se ha desplomado. Sí, suspiró Takao. Ni siquiera su compañero Midorima pudo vencer a Tendou. Aún no hemos terminado, dijo Tsubo. El viaje de Stoku no ha terminado. Levántense. En la Copa de Invierno, recuperaremos nuestro orgullo con nuestras propias manos. Sí. El partido tan esperado del día terminó con un resultado completamente unilateral. De vuelta en el vestuario de Seirin, la mayoría ya se había ido, excepto los de primer año Kagami Taiga y Kuroko Tetsuya. Para ellos, hoy había sido un desastre. Ambos habían quedado completamente destrozados y dudaban de sí mismos. Delante de Tendou, parecían niños. Quizás este sea nuestro límite, dijo Kagami primero. Pensé que podíamos llegar más lejos. De verdad lo creía. Pero esto fue una derrota total. Contra alguien con una fuerza abrumadora, ni siquiera la unidad ayuda. El pecho de Kuroko se apretó. Después de ser dominado por Tendou, esto se sintió como una daga. Realmente no había manera de ganar, recordó lo que le dijo Tendou. El baloncesto no es una atracción de parque de diversiones. Si sigues tratándolo como un juego, nunca me ganarás. No pensó Kuroko. Todavía creía en lo que creía. Pero entonces llegó el segundo día de la ronda preliminar. Seirin contra la Academia T. Otro duro golpe. Ni siquiera intentes pasarme. Ya no tengo ningún interés en ti. Quítate de mi camino. Auge. Aomine Daiki jugó sin esfuerzo con Kagami usando sus llamativos regates. Después de ver el partido de ayer, Aomine no tenía ningún interés en enfrentarse a Seirin. Había sentido curiosidad por el tipo que venció a Midorima y Kise, pero esto era todo lo que era. Kagami cayó al suelo una vez más. No había vergüenza en ello, solo frustración. Se puso de pie, dispuesto a continuar, pero un dolor agudo le atravesó el tobillo. Apretó los dientes, intentando disimularlo. Pero Aida Rico lo vio de inmediato. Esa lesión es del partido de ayer contra Tendou, no. Esta vez, no lo dudó. Lo sacó del juego de inmediato. El calendario del torneo nacional fue brutal. Habían pasado menos de 24 horas desde su último partido y el cansancio había ido en aumento. Ya fuera contra Tendou o Aomine, la presión era inmensa. Y durante su juego con Stoku, Kagami había usado su super salto repetidamente para bloquear los tiros de Midorima, llevando su cuerpo más allá de sus límites. Es exactamente por eso que Shirogane Kaseta tuvo la previsión de aumentar la profundidad de su equipo. Al final, Seirin sufrió otra derrota. 2 derrotas consecutivas. Y no estaban solos, Senshinkan también se quedó corto. Después de su partido contra Seirin, perdieron ante Kirisaki Daiichi como se esperaba. Pero Senshinkan se había preparado para esto. Su estrategia siempre había sido ir con todo contra Seirin y poco más. Contra Kirisaki Daiichi no opusieron resistencia. Preocupados por las lesiones, sacaron a sus titulares en el entretiempo y se rindieron.
Seirin, por el contrario, luchó contra T con su plantel completo durante los 4 cuartos. Solo para lesionar el tobillo de Kagami en el proceso. Mirando hacia atrás al eventual campeonato de la Copa de Invierno de Seirin fue casi un milagro. Ahora, con Kirisaki Daiichi y The Academy ambos con 2 victorias, la clasificación de todos contra todos estaba clara. Seirin e Izumigamine habían perdido ambos partidos. Su única oportunidad era el tercer día de la fase de grupos. Kirisaki Daiichi contra The Academy, batalla por el puesto N-1 de Tokio 1. Seirin vs Izumigamine batalla por el boleto final a los nacionales. Está aquí. Sí, por fin llegó, generación de los milagros, guerra civil. Kirisaki Daiichi contra Tendou Kageyoshi contra Aomine Daiki. El líder de la generación de los milagros contra su as más fuerte. La multitud estaba extasiada. Es más, a partir del segundo año, la estrella en ascenso que eclipsó a todos los demás ya no fue Tendou, sino Aomine. Para el tercer año, el título de goleador en Take ya no pertenecía a Tendou. Era Aomine quien se alzaba con la victoria. Este partido había sido programado para la noche siguiente, dando a ambos equipos el máximo tiempo para descansar y recuperarse. El enfrentamiento se acercaba. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomi Dueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordan Muñoz. Eric Zamora. Bokchitebokch 01. Isk Sayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-encanta-dormir, 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera.
Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Buc. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Aveonado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Zafkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.